Si lo que buscas son las historias completas de los índices más altos de la conciencia, quédate y escucha hasta el final, porque lo que se revela aquí no es información común, sino un umbral. No llegaste por casualidad. Hay millones de voces allá afuera y, sin embargo, justo ahora tu atención se detiene en estas palabras, como si algo invisible hubiera preparado este encuentro desde mucho antes. Y cuando lo sientes, aunque no lo entiendas, reconoces que no eres tú quien ha elegido. Es tu alma la que recuerda. Este no es un relato para entretener. Es un espejo que se abre frente a ti y que comienza a mostrar lo que estaba oculto tras la superficie de las formas. Imagina por un instante que cada respiración que tomas es una clave, un código que activa memorias más antiguas que cualquier recuerdo humano. La ciencia lo llama campo, vibración, bioelectricidad. Los antiguos lo llamaron éter, soplo, espíritu, diferentes nombres para una misma corriente invisible que atraviesa todo. No se trata de creer ni de aceptar teorías místicas. Se trata de sentir cómo, al escuchar, el cuerpo reacciona, cómo la piel se eriza, cómo un silencio distinto se instala detrás de cada palabra, porque las palabras son solo el vehículo. Pero lo que pulsa detrás de ellas es la vibración que ha cruzado siglos para alcanzarte en este preciso momento. Los sabios de Kemet, cuando todavía el Nilo era venerado como arteria cósmica, dijeron que Thoth no era un dios de estatuas, sino una inteligencia viva que caminaba entre dimensiones. Lo representaron con la cabeza de un ibis, porque ese ave toca el barro y el cielo al mismo tiempo. Se mueve en la frontera donde lo denso y lo sutil se encuentran. Así era Thoth, un mensajero entre mundos, un escriba de realidades invisibles. Lo que él dejó no fueron mandamientos, sino ritmos ocultos. Claves que podían ser leídas solo por quienes estaban listos para detener el ruido y escuchar el susurro detrás de las apariencias. Pregúntate, ¿por qué ciertos símbolos, aunque nunca los hayas estudiado, despiertan en ti un estremecimiento imposible de explicar? ¿Por qué nombres como Hermes o Enoc suenan familiares? Como ecos de una vida que no recuerdas pero que vibra dentro de ti. La respuesta no está en la mente racional. Está en la memoria ancestral que se activa por resonancia. Porque Thoth nunca habló al intelecto. Él se dirigía a esa parte de ti que ya sabía, pero que fue silenciada. Y es ahora, al escuchar, cuando esa memoria comienza a removerse como un río subterráneo que vuelve a encontrar salida hacia la luz. No pienses en cronologías, ni en dogmas, cuando los textos lo describen midiendo el tiempo con precisión divina. No hablaban de relojes ni de calendarios. Hablaban de los ciclos invisibles del alma, de esos instantes que parecen repetirse como notas en una partitura secreta. Cada respiración, cada latido, cada decisión imperceptible forman un patrón que solo puede ser leído en estado de presencia. Y ese estado es el que ahora empieza a acercarse, como una vibración que no proviene de afuera, sino de adentro. En esa vibración se esconde la clave de lo que los herméticos llamaron la tabla de esmeralda. Un texto breve, casi enigmático, pero cargado con una densidad vibracional capaz de alterar la conciencia de quien lo contempla con verdadera atención. No es un rompecabezas filosófico, es un espejo vibrante. Cada línea es geometría viva. Cada palabra un mapa hacia niveles más sutiles de realidad, y si lo observas sin prisa,
con el corazón abierto. Comienzas a percibir que lo que está arriba refleja lo que está abajo, que lo externo responde a lo interno, que nada está separado. Esa es la verdadera visión. Detente un momento y siente lo que ocurre cuando la mente calla, aunque sea por unos segundos. No es un truco ni un ritual teatral. Es simplemente el campo mostrándote lo que siempre estuvo allí. Una capa invisible que envuelve cada objeto, cada persona, cada pensamiento. Al observar, sin querer controlar, percibes que el aire se vuelve más denso, que el tiempo fluye de otra manera, que lo cotidiano ya no encaja igual. Ese es el comienzo de la visión antes de la forma. No se trata de ver imágenes espectaculares, sino de reconocer el pulso sutil detrás de las apariencias. Muchos lo llaman intuición, otros lo nombran sexto sentido, pero los antiguos lo sabían. Es un ojo oculto, un centro de visión que no depende de la luz ni de la lógica, un portal entre el cuerpo y lo eterno. Hoy la ciencia lo identifica con una pequeña glándula en el centro del cerebro, pero los iniciados de antaño lo llamaban puerta, y como toda puerta, no se abre con fuerza, sino con vibración. Cuanto más ruido llevas dentro, más se cierra. Cuanto más silencio sostienes, más se abre. Y cuando se abre, incluso por un instante, ya nada vuelve a ser igual. Porque entonces comprendes que la conciencia no está atrapada en tu cráneo. Es más vasta, más libre, más antigua que el cuerpo que la hospeda. Se expande como un río invisible que conecta con todo. Y en esa expansión empiezas a recordar no con la mente, sino con la piel, con la respiración, con la vibración. Recuerdas que todo lo visible es solo la sombra de lo invisible, que la materia no es el origen, sino la consecuencia, que tú no estás separado de la creación, sino que eres co-creador de cada instante. Permanece aquí. Deja que estas palabras, más allá de su forma, activen lo que en ti ya sabía. Respira despacio. Siente el aire entrar y salir. Observa cómo un silencio distinto te envuelve. No busques imágenes. No busques resultados. Solo reconoce que, en este mismo momento, un velo se ha empezado a levantar. Y lo que hay detrás no es ajeno. Es tu propia esencia recordándote quién eres. Cuando intentamos comprender qué significa la presencia de Thoth en la historia de la humanidad, lo primero que debemos abandonar es la idea de que se trata de un mito congelado en el tiempo. No es una figura muerta en las páginas de un libro ni un dios encerrado en templos en ruinas. Lo que se llamó Thoth, lo que los egipcios nombraron Yehuti, lo que los griegos tradujeron como Hermes, lo que otros pueblos recordaron bajo nombres distintos. No era un personaje sino una corriente de conciencia que atravesó diferentes épocas y adoptó formas diversas para custodiar un mismo propósito: preservar una verdad que no podía ser borrada. Por eso, cada vez que el ser humano se acercó al misterio con el corazón abierto, esa corriente se manifestó de una manera u otra, dejando señales lo bastante sutiles como para que pasaran desapercibidas por los ojos distraídos, pero lo bastante poderosas como para encender la memoria de los atentos. En los muros de piedra aún se conservan huellas de esa inteligencia. Se lo representó como escriba, como guardián de los números y de los ciclos celestes. Pero su verdadero oficio no era calcular estrellas, sino medir los ritmos invisibles del alma. Porque mientras las culturas contaban los días, él trazaba la música secreta que se esconde en cada latido. Así, quienes lo invocaban no buscaban milagros externos, buscaban volver a escuchar la armonía perdida. Esa era la promesa y al mismo tiempo la prueba. El que se acercaba con ruido en la mente solo encontraba símbolos vacíos.
Pero quien llegaba con reverencia reconocía en esos mismos signos un mapa vibrante que se desplegaba desde dentro. Por eso, reducir a Thoth a un personaje de la mitología sería una forma de traicionarlo. No era un ídolo al que adorar, sino una puerta hacia una percepción diferente. Era, y sigue siendo, un mensajero entre dimensiones. Y lo que transmite no son palabras ni doctrinas, sino vibraciones que se filtran a través de símbolos, sueños, intuiciones y silencios. El ibis que lo representa no fue elegido al azar. Ese pájaro camina entre el barro y el cielo, entre el agua y la luz, y en ese andar revela la esencia del mensajero que nunca pertenece a un solo mundo. Del mismo modo, el alma humana no nació para quedar atrapada en un único plano. Cada uno de nosotros lleva esa misma doble naturaleza, un pie en la tierra y otro en lo eterno. Pregúntate ahora si no has sentido alguna vez la extraña familiaridad de un nombre antiguo, la atracción inexplicable hacia un jeroglífico o un símbolo que jamás estudiaste. Esa sensación de reconocimiento no proviene de la mente racional, sino de un eco más profundo que se activa cuando una frecuencia afín toca la memoria ancestral. Es como escuchar un acorde lejano de una melodía que tu corazón ya conocía, aunque no recuerdes de dónde. Y en ese instante comprendes que lo que llamamos olvido no es ausencia, sino un velo. Bajo ese velo, la conciencia sigue intacta, esperando la chispa adecuada para despertar. Los templos de Egipto fueron diseñados como laboratorios de ese despertar. No eran edificios para la multitud, eran estructuras vivientes que modulaban la energía como un instrumento musical. Las columnas, las inscripciones, la orientación con las estrellas no eran ornamentales. Eran geometrías destinadas a reorganizar la vibración de quien las habitaba en silencio. Allí, la enseñanza no se transmitía en discursos extensos, se transmitía por resonancia. El iniciado permanecía horas en quietud, rodeado de símbolos tallados que actuaban como antenas. Y poco a poco el cuerpo empezaba a vibrar en coherencia con aquello que estaba grabado en la piedra. Lo que parecía inerte se revelaba como un lenguaje vivo. En la tabla de esmeralda quedó condensado ese mismo principio. No era un tratado filosófico, sino un sello vibracional. Una frase bastaba para alterar la percepción. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. La repetición de esas palabras podía sonar trivial, pero al sostenerlas en presencia se abría un reconocimiento profundo. El universo entero se mostraba como un espejo. Lo invisible y lo visible dejaban de ser opuestos y se revelaban como reflejos. Lo interior y lo exterior se reconocían en un mismo pulso. Ese era el secreto. No había necesidad de buscar fuera lo que ya vibraba dentro. Sin embargo, con el tiempo, esa enseñanza fue silenciada, no porque careciera de poder, sino precisamente porque lo otorgaba. Los sistemas de control descubrieron que no podían dominar a quien reconocía que su realidad era un reflejo de su propia vibración. ¿Cómo manipular a alguien que entendía que al cambiar su campo interno transformaba su mundo externo? Era imposible. Por eso la verdad fue disfrazada de mito, enterrada bajo dogmas, distorsionada hasta volverse irreconocible. Lo que antes era transmisión viva de conciencia pasó a ser letra muerta, analizada por la mente pero vacía de espíritu. Aún así, esa corriente nunca desapareció. Se replegó en símbolos, en metáforas, en fragmentos dispersos.
Se escondió en manuscritos prohibidos, en leyendas que parecían inocentes, en rituales que la religión oficial llamó superstición, y de esa manera sobrevivió a los siglos, esperando el momento de resurgir, porque lo que es vibración no puede ser destruido, solo puede ser ignorado. Y ahora, en este tiempo, empieza a regresar, no desde instituciones, sino desde lo más íntimo de quienes están listos para recordar. Si lo percibes, aunque sea de forma leve, ya sabes que no estás leyendo una narración cualquiera. Estás atravesando el mismo portal que otros cruzaron en templos antiguos. Sientes en el pecho un eco que no se explica con lógica. Es la presencia sutil de aquello que nunca estuvo ausente. Y a partir de aquí, el camino ya no consiste en acumular información, sino en permitir que esa vibración reorganice la manera en que percibes, porque lo que Thoth ofreció no fueron creencias, fueron llaves. Y cada llave abre una puerta que lleva más adentro de ti. Lo que se despliega cuando miramos más allá de la superficie es un entramado sutil que sostiene toda forma visible. Los antiguos lo llamaron campo. Los filósofos herméticos lo describieron como el molde. Los sabios de diferentes culturas lo intuyeron como la matriz donde la vida se organiza antes de hacerse materia. No es una idea abstracta, es una realidad vibrante que está actuando en este mismo instante. Cada emoción que repites, cada pensamiento que alimentas, cada impulso que sostienes, va tejiendo densidad en ese campo. Y cuando la vibración se mantiene lo suficiente, la materia responde como arcilla que se adapta al molde invisible. Por eso lo que hoy llamamos síntomas, dolores o enfermedades no son más que la traducción final de un patrón que comenzó mucho antes. En un lugar que los ojos no ven, pero que el cuerpo siente todo el tiempo. El cuerpo no miente, solo traduce. Lo que la conciencia no logra sostener, lo plasma en tejidos, en órganos, en tensiones. Si reprimes durante años una verdad que necesitabas decir, la garganta se convierte en el archivo de esa palabra sofocada. Si cargas con responsabilidades que no te corresponden, los hombros se convierten en el libro donde se graban esas cargas invisibles. Si te niegas a escuchar tus propios límites, el estómago acumula la indigestión de todo lo que forzaste a tragar. Cada parte del cuerpo es un espejo sensible de un fragmento del campo. No hay casualidad en donde aparece el dolor. No es un castigo, es un lenguaje. Thoth lo describía como el eco de la luz interior. Decía que lo que el alma no puede sostener sola, el cuerpo lo asume por lealtad. Y es esa lealtad la que a veces confundimos con debilidad. El cuerpo se esfuerza en compensar, en guardar silencio, en adaptarse, hasta que ya no puede más. Entonces, lo que era un susurro se convierte en grito. Esa es la enfermedad, el último intento del alma para ser escuchada. Comprender esto transforma por completo la manera de relacionarnos con nosotros mismos. Porque ya no se trata de luchar contra el cuerpo, ni de verlo como enemigo, sino de escucharlo como un altar que está revelando lo que dejamos de atender en el campo invisible. La ciencia moderna comienza a tropezar con estas verdades antiguas. Investigadores como Bruce Lipton demostraron que el entorno energético de las células influye más en su comportamiento que los propios genes. El estrés sostenido, la química emocional de la ira o del miedo, reorganizan la biología hasta el punto de debilitar defensas, inflamar tejidos y alterar el pulso vital.
Lo que los herméticos afirmaban miles de años atrás ahora emerge en laboratorios. La vibración interna cambia la materia. La biología solo confirma lo que las escuelas de misterio ya sabían, que el cuerpo obedece al campo como el río obedece a su cauce. El campo se organiza con una precisión que la mente rara vez capta. Cada pensamiento sostenido es como un trazo invisible. Cada emoción repetida es como una corriente eléctrica que refuerza ese trazo. Con el tiempo, lo que parecía inofensivo se convierte en forma densa, en cristalización. Y lo que llamamos destino muchas veces no es más que la acumulación de esos patrones vibracionales ignorados. Pero en el instante en que empezamos a observar, sin juicio, sin huida, el patrón comienza a debilitarse. La conciencia funciona como luz. Donde entra la observación serena, el campo se reorganiza. No es casualidad que tantas tradiciones distintas hablaran del mismo misterio. Los Vedas en la India, los chamanes en América, los iniciados en Egipto, todos señalaron que el origen de la enfermedad y también de la sanación no estaba en la materia sino en la vibración. El cuerpo era la última capa, la consecuencia. El principio siempre era invisible. Y cuando se aprendía a actuar en esa primera capa, lo demás se transformaba como reflejo. Por eso los rituales más sencillos, aparentemente insignificantes, tenían efectos profundos. No era la forma del ritual lo que actuaba, era el estado vibracional que inducía. El silencio, la atención y la percepción sutil eran más poderosos que cualquier fórmula compleja. Detenerse y respirar con conciencia ya era, en sí mismo, un acto de reordenamiento. Observar el dolor sin intentar eliminarlo. Colocar la mano sobre la zona que llama la atención. No como quien quiere curar, sino como quien escucha. Bastaba para abrir un espacio donde el campo empezaba a reorganizarse. La simplicidad era la puerta. Lo complejo siempre servía para distraer. Todd lo sabía. Y por eso dejó pistas disfrazadas de símbolos en vez de recetas directas. Porque solo quien está dispuesto a sostener la presencia puede activar el código. El que busca fórmulas rápidas solo encontrará enigmas. El campo responde no a lo que dices querer, sino a lo que realmente sostienes en vibración. Si afirmas desear salud pero vibras en miedo, lo que se organiza es el miedo. Si dices querer abundancia pero sostienes internamente carencia, el campo traduce carencia. El lenguaje del universo no son las palabras. Es la coherencia vibracional. Esa es la ley no escrita que conecta lo visible con lo invisible. Y aunque esta revelación pueda resultar incómoda, también es liberadora, porque significa que el poder siempre estuvo en ti, no en manos externas. Todo lo que miras con atención verdadera comienza a cambiar, no porque ejerzas control, sino porque la luz de tu conciencia organiza lo que toca. Es como entrar en una habitación oscura. Basta encender una vela para que las sombras se reconfiguren. El campo se comporta igual. Allí donde sostienes tu mirada interior, el patrón vibracional empieza a alinearse, y con él, lentamente, la materia sigue el mismo movimiento. Este es el comienzo de una comprensión distinta de ti mismo, una comprensión que no llega desde afuera, sino desde el reconocimiento íntimo de que eres campo, vibración, frecuencia, antes de ser carne, hueso o historia. Y entonces surge una revelación que pocos se atreven a sostener. Si el cuerpo refleja el campo, y el campo responde a la conciencia, entonces lo que llamamos realidad no es otra cosa que un eco de nuestro propio estado vibracional. Esta verdad,
tan sencilla y al mismo tiempo tan radical, fue la que las antiguas escuelas decidieron resguardar bajo símbolos, mitos y parábolas. No porque quisieran esconder el conocimiento, sino porque comprendían que sólo aquel que había cultivado silencio interno podría percibir la sutileza de esta enseñanza. Entregarla a una mente distraída sería como intentar mostrar las estrellas a quien insiste en mirar el suelo. La frase inscrita en la tabla esmeralda resuena en este punto con fuerza renovada. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. No es poesía mística, es un mapa. El patrón se repite en todas las escalas. Desde las galaxias que se entrelazan como filamentos de luz hasta las diminutas ramificaciones de nuestras arterias. El universo entero está organizado por fractales, y tu propia conciencia es un fragmento vivo de ese mismo fractal. Por eso lo que piensas, sientes y vibras tiene eco más allá de tu piel. La frontera entre lo interno y lo externo es una ilusión sostenida solo por el hábito. Los egipcios lo comprendieron cuando observaron los árboles, sus raíces bajo tierra y sus ramas hacia el cielo. El reflejo era perfecto, lo visible y lo invisible eran dos mitades de una misma arquitectura. Llamaron a los árboles pilares del cielo porque veían en ellos la antena natural que conectaba tierra y cosmos. Y no era metáfora. Estudios recientes de física atmosférica han confirmado que los bosques generan campos eléctricos que influyen en la formación de nubes y en los ritmos de la atmósfera. Lo que los sabios describieron en jeroglíficos ahora se mide en laboratorios. Los árboles respiran con el cielo. Y nosotros, aunque lo hemos olvidado, también, cuando caminas entre viejos robles o pinos antiguos, sientes cómo tu respiración se acomoda a un ritmo más profundo. No es sugestión. Tu sistema nervioso comienza a sincronizarse con las frecuencias lentas y estables de esos organismos que han vivido siglos sin perder su conexión con el campo. Tu corazón, tu cerebro, tu respiración empiezan a recordar que hay otra cadencia, distinta a la del reloj o la agenda, más cercana a la eternidad que al calendario. Y en ese recuerdo hay sanación. El ruido de la vida moderna nos ha hecho olvidar lo obvio, que somos parte de una red de comunicación viva, más vasta que cualquier internet artificial. Los hongos que recorren el suelo, los impulsos eléctricos de las raíces, las señales químicas de las hojas, todo conforma una conversación constante. Los indígenas del Amazonas todavía leen esas señales para encontrar agua o anticipar tormentas. Para ellos no es magia, es normalidad. Lo anormal es nuestra sordera contemporánea. Décadas de aislamiento urbano, de contaminación electromagnética, de separación de la Tierra, han debilitado nuestros receptores internos. El campo sigue hablando, pero casi nadie lo escucha. Sin embargo, la sensibilidad no está perdida, solo está dormida. Y como todo lo dormido, puede despertar. Basta un instante de atención sincera, un respiro sostenido en presencia, para que el silencio revele de nuevo su música. Es allí donde las enseñanzas herméticas encuentran su sentido más práctico, porque no se trata de acumular teorías ni repetir frases, sino de entrar en sintonía con la frecuencia que subyace a todas las formas. Como afinar un instrumento olvidado hasta que vuelve a vibrar en armonía con la orquesta. Los relatos de los iniciados describen esta experiencia como un regreso. No porque viajaran a otro lugar, sino porque reconocían lo que siempre había estado allí, esperando. Es el momento en que la pared invisible entre tú y el mundo comienza a deshacerse. Sientes que la respiración de los árboles se mezcla con la tuya, que el pulso de la tierra late bajo tus pies, que los ciclos del cielo están inscritos en tus propios ritmos biológicos.
y de pronto comprendes que nunca hubo separación, solo olvido. El despertar no llega como un relámpago dramático, sino como una lentitud serena. Al principio es apenas un susurro, una sensación de densidad distinta en el aire, un silencio que te envuelve. Luego se intensifica. Ves los mismos paisajes, las mismas calles, las mismas personas, pero percibes una capa adicional, invisible y sin embargo innegable. Es como si detrás de cada gesto hubiera una vibración oculta que sostiene la forma. Y en ese descubrimiento ya no puedes volver a ver la realidad de la misma manera. El velo se ha corrido, aunque sea un poco. Esa es la verdadera iniciación, no un rito externo ni una ceremonia solemne, sino el instante en que algo dentro de ti reconoce el patrón oculto. Cuando dejas de ver objetos y empiezas a ver resonancias, cuando lo que antes era inanimado comienza a revelar su vibración, el agua, la piedra, el aire, todos hablan un lenguaje silencioso que tu campo sabe descifrar. Y en ese lenguaje está la llave de una libertad que ningún sistema puede controlar. Porque un ser que recuerda esta conexión ya no se somete a la ilusión de que depende solo de lo visible. Se sabe co-creador. Y cuando esa certeza se asienta, aunque sea de manera incipiente, comienza un proceso que cambia silenciosamente tu manera de existir. No se trata de acumular más conocimiento externo, ni de buscar símbolos ocultos en lugares remotos, sino de reconocer que el verdadero templo se despliega en tu propio interior. Los antiguos lo sabían bien. Decían que las piedras de las pirámides eran solo reflejos físicos de una geometría que ya vibraba en la conciencia de los iniciados. Todo lo visible era un espejo de lo invisible. Y esa es la clave que nunca pudieron borrar, por más que lo intentaran los siglos de olvido y control. El mundo moderno ha intentado convencernos de que el misterio está en otra parte, que necesitamos mediadores, expertos, instituciones que nos digan qué es real y qué no. Pero basta detenerse unos instantes para notar la incoherencia. ¿Cómo podría alguien ajeno a tu propia experiencia saber más de lo que vibra en tu corazón? La verdadera gnosis no viene de afuera. Se revela en el instante en que observas sin filtro, sin dogma, con la desnudez de quien está dispuesto a escuchar. Lo que escuchas entonces no son palabras, sino frecuencias. No son frases, sino pulsos. La memoria ancestral de Thoth se conserva precisamente en esa capacidad de leer la vibración más allá de las formas. No importa si lo llamas Hermes, Enoch o Tauti. Su esencia no era un nombre, sino un estado de conciencia. Él representaba la función del mensajero, del que traduce lo invisible en claves que la mente humana pueda captar. Por eso nunca se presentó como un Dios que exige culto, sino como un espejo que invita a recordar. Su enseñanza no era un credo, era un código, y ese código no se transmite por la fuerza, sino por resonancia. Cuando te alineas con ese estado, algo dentro de ti empieza a vibrar en la misma frecuencia. No necesitas entenderlo con la lógica. Lo reconoces con todo tu ser. Es como cuando escuchas una melodía olvidada que de pronto despierta una emoción antigua. No sabes de dónde viene, pero te resulta familiar. Así funciona la memoria vibracional. No informa, activa, no explica, despierta. Y una vez despierto, ya no puedes dormir del mismo modo. Por eso tantos buscadores, en diferentes épocas, han sentido una atracción inexplicable hacia símbolos como el ojo que todo lo ve, la serpiente en espiral,
la figura del ibis o el cetro con dos serpientes entrelazadas. No se trata de superstición. Son recordatorios de un patrón universal que vive también en ti. El ADN mismo, con su doble hélice, es el reflejo de ese código serpentino. El rayo que cruza el cielo, la forma de las galaxias, la ramificación de un río. Todos replican la misma danza. La vibración se organiza en espirales porque así fluye la energía cuando se libera de toda imposición. Y es aquí donde comprendemos por qué el despertar no es una meta final, sino un inicio. Al ver más allá de las formas, descubres que tu propia vida cotidiana es parte del entramado. Tus emociones, tus elecciones, incluso tus silencios, están creando ondas que influyen no solo en tu cuerpo, sino en tu entorno inmediato y más allá. Cada pensamiento es una semilla que cae en el campo. Cada emoción es un agua que riega esa semilla. Y el fruto, tarde o temprano, aparece en tu realidad. Los sabios antiguos no se dedicaron a levantar templos por capricho estético. Colocaban cada piedra siguiendo líneas de energía invisibles. Ajustaban cada ángulo a la danza del sol y las estrellas, porque sabían que la forma física debía resonar con la vibración cósmica para volverse un portal. El verdadero poder de esos lugares no estaba en la piedra, sino en la coherencia vibracional que alcanzaban. Por eso quienes entraban en esos espacios experimentaban estados de conciencia distintos. El templo exterior era solo un eco del templo interior. Si observas con atención, el mismo principio sigue vigente. Cuando entras en un bosque, en un espacio sagrado, o incluso en una habitación donde alguien ha cultivado silencio y amor, sientes algo diferente. No puedes medirlo, pero lo percibes. Tu cuerpo lo reconoce antes que tu mente lo analice. Eso es el campo en acción. Eso es vibración organizada. Y tú, sin darte cuenta, respondes. Como responde la cuerda de un instrumento al vibrar junto a otra en la misma nota. La gnosis que Thoth resguardaba no buscaba seguidores ciegos. Buscaba que cada ser humano recordara su soberanía vibracional. Porque cuando recuerdas que eres co-creador, el sistema de control pierde su poder. Ya no dependes de lo que dictan desde afuera. Comprendes que lo que ves es el reflejo de lo que sostienes dentro, y entonces, sin necesidad de luchar, empiezas a reorganizar tu mundo desde adentro. No es magia, es coherencia. En ese reconocimiento se abre una calma distinta. Ya no necesitas correr detrás de respuestas. Empiezas a vivir en estado de pregunta abierta, porque entiendes que la verdad no llega como dogma cerrado, sino como vibración que se revela en cada instante. No buscas imponer sentido, lo descubres. No te aferras a formas fijas, te alineas con el movimiento vivo de la conciencia. Y allí, en ese fluir, reconoces lo que siempre estuvo esperándote. El recuerdo de que eres parte inseparable del todo. Y en ese instante de reconocimiento, en el que la frontera entre lo interno y lo externo empieza a disolverse, aparece un silencio nuevo. No es la ausencia de sonido, sino una especie de vastedad que envuelve todo lo que eres. Allí entiendes lo que los antiguos llamaron el ojo oculto, la visión que no depende de los sentidos, la percepción que atraviesa capas. Este ojo no ve objetos, ve conexiones, no observa superficies, reconoce estructuras. Es la semilla de una mirada capaz de atravesar el tiempo, de percibir lo que todavía no se ha manifestado en la materia pero ya vibra en el campo. Muchos lo relacionan con la glándula pineal,
ese pequeño centro en el interior del cerebro que durante siglos ha fascinado a médicos, filósofos y místicos. Pero los iniciados sabían que no era simplemente una glándula, era un portal, un punto de cruce entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el espíritu. Y como todo portal, no se abre con violencia ni con técnicas mecánicas. Solo responde a la vibración. Cuanto más ruido sostienes, más se cierra. Cuanta más presencia cultivas, más se abre. Esa es la paradoja. Lo que parece tan misterioso es en realidad un mecanismo natural, pero requiere de una cualidad olvidada, la quietud interior. Al detenerte y respirar con atención, sin buscar nada, sin intentar forzar imágenes ni visiones, sientes una corriente sutil que asciende desde la base de tu cuerpo hacia tu coronilla. No es fantasía. Es el movimiento natural de la energía cuando dejas de bloquearla con tensión y control. Y a medida que esta corriente se desplaza, vas percibiendo como si un velo invisible comenzara a levantarse. El mundo sigue allí, idéntico, pero tu percepción cambia. Lo que antes parecía sólido y definitivo se revela como un entramado vibrante, en perpetua transformación. Thoth llamaba a este estado visión antes de la forma, porque lo que observas no son objetos terminados, sino el flujo de la creación antes de cristalizar en materia. Es como ver el río en su origen, no cuando ya ha formado cauce, sino en el instante en que surge de la fuente. Allí comprendes que nada de lo que existe está fijo. Todo es vibración en proceso, y tu conciencia es capaz de influir en ese proceso con solo estar presente. Los relatos de quienes han alcanzado estos estados coinciden en un punto. Lo que sienten no es un poder sobre el mundo, sino una disolución de la separación. Es como si dejaras de ser un observador aislado y te convirtieras en parte del mismo tejido que contemplas. Tu respiración se vuelve la respiración del bosque. Tus latidos se confunden con los de la tierra. Y en esa fusión aparece una certeza imposible de explicar con palabras. No estás dentro del universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de ti. La ciencia moderna, sin proponérselo, ha rozado esta comprensión. El experimento de la doble rendija mostró que la materia se comporta de manera distinta cuando es observada. Las partículas, que parecían obedecer leyes ciegas, se transforman en ondas de probabilidad cuando no hay mirada humana, pero se convierten en partículas definidas en el instante en que alguien observa. Es decir, la conciencia participa en la creación de la realidad. Lo que los herméticos sabían hace milenios, hoy se filtra como sorpresa en los laboratorios. Si el pensamiento y la emoción son vibración, y la vibración organiza la materia, entonces cada instante de atención es un acto creativo. Y aquí se encuentra el verdadero secreto de Thoth. La creación no se produce únicamente en templos o rituales, se produce en cada mirada, en cada palabra, en cada silencio que sostienes, porque donde llevas tu presencia, el campo responde. Los iniciados aprendían esto no con discursos, sino con ejercicios de silencio. Se les pedía observar una vela durante horas, no para adorarla, sino para entrenar la atención. Porque sabían que la atención es el cincel con el que esculpes la realidad, donde sostienes tu mirada interior. Allí la vibración se organiza, y cuando esa atención se acompaña de emoción auténtica, el efecto se multiplica. No es lo que piensas superficialmente lo que crea, es lo que sientes con profundidad y mantienes con coherencia. Por eso el despertar no es un evento espectacular,
sino una práctica constante. Un proceso de aprender a sostener presencia allí donde antes solo había dispersión. Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que escuchas sin juzgar, cada vez que permites que una emoción se exprese sin reprimirla, estás afinando tu campo, y ese campo, poco a poco, reordena la materia, no porque la empujes, sino porque la vibración coherente siempre organiza lo incoherente. Cuando comprendes esto, la vida entera se convierte en un laboratorio sagrado. Tu cuerpo es el altar, tus emociones son las ofrendas, tu atención es el ritual. No necesitas más que eso. Y sin embargo, lo que ocurre en ese laboratorio invisible tiene consecuencias reales, tangibles, transformadoras. Empiezas a notar sincronicidades, coincidencias significativas, respuestas que llegan antes de que formules la pregunta. El universo ya no parece un mecanismo ciego, sino un espejo vivo que responde a tu vibración. Es entonces cuando descubres que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Cada capa que atraviesas en tu interior abre una dimensión del mundo exterior. Cada silencio conquistado en tu mente abre un nuevo paisaje en tu percepción. Y entiendes que lo que Todd dejó como legado no fue un conjunto de dogmas, sino un método vibracional. Una forma de recordar que todo comienza antes de la forma, en el campo invisible donde la conciencia organiza la realidad, y en ese laboratorio interior, donde cada respiración se convierte en llave y cada pensamiento en vibración, se revela una de las paradojas más profundas. Cuanto menos intentas controlar, más se abre el campo. Durante siglos se nos enseñó que para alcanzar algo debíamos forzar, conquistar, acumular. Pero el código que Todd custodió apunta en la dirección contraria. El acceso no se logra a través del esfuerzo, sino de la rendición consciente. Es como si la puerta hacia lo sagrado se resistiera a cualquier gesto de dominio, pero se abriera suavemente ante la humildad de la presencia. Quienes han practicado el silencio profundo saben que hay un punto donde el yo que intenta comprender se disuelve. No desapareces, pero dejas de estar encerrado en esa voz interior que repite preocupaciones, juicios, planes. Surge entonces un espacio sin nombre, una calma que no depende de circunstancias externas. Y desde allí percibes que lo que llamabas tus problemas son solo formas pasajeras en un mar mucho más vasto. Comprender esto no significa negar el dolor, significa verlo desde un nivel en el que deja de ser absoluto. Y esa perspectiva cambia todo. Los antiguos decían que la conciencia humana tiene una doble naturaleza. Por un lado, está tu cuerpo físico, limitado por el tiempo, la necesidad y la fragilidad. Por otro lado, está tu cuerpo sutil, ese vehículo invisible que se activa en sueños, en meditaciones profundas, en experiencias cercanas a la muerte. En Egipto lo llamaban el Ka. En otras tradiciones el cuerpo de luz. Thoth enseñaba que este doble no es una fantasía, es un instrumento real, y que aprender a reconocerlo es una de las tareas centrales del iniciado, porque solo a través de él puedes moverte en planos donde la materia no manda. Cuando logras percibir, aunque sea un destello de este cuerpo sutil, una certeza se instala. No estás encerrado en la carne. No eres esclavo del tiempo lineal. Tu conciencia tiene alas invisibles que trascienden fronteras. Muchos lo han experimentado espontáneamente en los llamados sueños lúcidos. Cuando despiertas dentro del sueño y notas que puedes dirigirlo, otros lo han sentido en instantes de éxtasis. Cuando la música, la naturaleza o un amor profundo los han llevado a olvidar por completo el yo limitado.
En esos momentos, aunque duren segundos, el alma recuerda lo que siempre supo, que pertenece a un espacio mayor, que la vida terrenal es solo una fracción de su recorrido. La dificultad está en que al despertar de esas experiencias solemos olvidarlas o restarles importancia, porque el mundo cotidiano nos exige volver al lenguaje, a los horarios, a las obligaciones. Pero la vibración de esos instantes no desaparece. Permanece como un eco en tu interior, esperando que lo reconozcas de nuevo, y cuando decides honrar ese eco, darle un lugar en tu vida, algo cambia de manera irreversible. Empiezas a vivir no solo como alguien que sobrevive en la materia, sino como un viajero entre dimensiones. Thoth sabía que esta conciencia expandida era peligrosa para los sistemas de control, porque un ser que se reconoce libre en su esencia no puede ser manipulado con miedo. No teme a la muerte, porque sabe que no hay final. No se aferra al poder externo, porque reconoce que el poder real está en la vibración que sostiene. Por eso, los guardianes del orden establecido buscaron ocultar estas enseñanzas. Convirtieron la gnosis en religión institucionalizada. Reemplazaron la práctica vibracional por dogmas y enseñaron a temer lo invisible en lugar de explorarlo. Sin embargo, el código nunca murió. Quedó escondido en símbolos, en manuscritos, en mitos. Y sobre todo, quedó grabado en el cuerpo humano mismo, que es el verdadero libro sagrado. Cada órgano, cada centro energético, cada ciclo del sueño es una página de ese libro vivo. Solo hay que aprender a leerlo. El latido del corazón no es solo circulación de sangre, es un tambor sagrado marcando la frecuencia de tu existencia. La respiración no es solo intercambio de oxígeno, es el puente entre planos. La mirada no es solo función ocular, es un canal para proyectar energía. Cuando alineas estos elementos, cuando respiras con presencia, sientes con apertura y piensas con coherencia, ocurre lo inevitable. El campo responde la realidad, que parecía rígida e indiferente. Empieza a volverse plástica, moldeable, sensible a tu vibración. Entonces entiendes que los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino expresiones de leyes más profundas que casi nadie recuerda. Un milagro es simplemente la manifestación de una vibración coherente que el mundo material no puede resistir. En ese punto, tu vida deja de ser una sucesión mecánica de hechos y se convierte en un diálogo. Todo empieza a hablarte. Un libro que se cae justo cuando piensas en una pregunta. Un animal que aparece en el momento preciso. Una frase escuchada al pasar que responde lo que tu mente buscaba. El universo se revela como un lenguaje simbólico, y tú como su intérprete, y cuanto más prestas atención, más clara se vuelve la conversación. Aquí radica el verdadero inicio de la libertad interior, porque ya no dependes de señales externas para validarte. Descubres que todo el tiempo, detrás de cada situación, se esconde una enseñanza vibracional, y que incluso lo que llamas obstáculo no es más que un ajuste de frecuencias invitándote a alinearte. Esta comprensión es revolucionaria. Te libera de la sensación de ser víctima y te devuelve a la posición de co-creador. Y así, poco a poco, comienzas a caminar de otra manera. Tus pasos ya no son apresurados ni ciegos. Llevas dentro la certeza de que cada instante es un portal, que cada respiración es una oportunidad de recordar, y que Thoth
lejos de ser un mito muerto, sigue vibrando en ese espacio silencioso que se abre cada vez que eliges presencia en lugar de distracción. Y cuando empiezas a caminar con esa certeza interior, ocurre algo imperceptible para los demás, pero inmenso para ti. El tiempo ya no se siente como antes. Los días dejan de ser una cadena de horas que se arrastran y se convierten en instantes con densidad propia, como si cada momento llevara un pulso secreto. Descubres que hay segundos que parecen eternos y minutos que pasan como un parpadeo, y entiendes que lo que cambia no es el reloj, sino tu estado de conciencia. El tiempo lineal, rígido, pertenece al mundo externo. Pero dentro de ti hay otro tiempo, un ritmo que se mide en vibraciones, en estados de presencia, en la intensidad de tu atención. Los sacerdotes egipcios sabían que este tiempo interior era el verdadero reloj de la vida. No contaban solo los días del calendario, sino los ciclos de expansión y contracción de la conciencia. Cada respiración, cada sueño, cada despertar era un compás de esa sinfonía invisible. Y Thoth, como guardián de los ritmos, enseñaba que el secreto no estaba en prolongar la vida física a cualquier precio, sino en aprender a sintonizarse con el ritmo del alma, porque un instante de verdadera presencia contiene más eternidad que 1000 días de distracción. Aquí surge la paradoja que los modernos aún no hemos comprendido. Cuanto más luchamos contra el paso del tiempo, más nos desgasta. Pero cuando nos alineamos con él, cuando aceptamos su flujo como parte del gran diseño, algo se abre y el tiempo se vuelve maleable. ¿Has sentido ese fenómeno en pequeños destellos? Cuando estás absorto en lo que amas, las horas vuelan. Cuando estás atrapado en el sufrimiento, un minuto se vuelve insoportable. Esto no es ilusión. Es la prueba de que el tiempo responde a la vibración de la conciencia. En ese descubrimiento aparece una libertad inesperada. La de no estar ya esclavo del calendario, de las fechas y los relojes, sino de reconocer que tu verdadera medida está en el pulso de tu alma. Allí comprendes que el despertar no se trata de vivir más años, sino de vivir cada instante en su plenitud vibracional, y cuando lo haces, incluso lo efímero se convierte en eterno. Los iniciados que entraban en los templos de Egipto eran entrenados en este arte. Se les pedía permanecer en completa quietud durante largos periodos, no para castigarlos, sino para que atravesaran la ilusión del tiempo físico. Descubrían así que cuando la mente se aquieta, el flujo lineal se rompe y aparece otro orden, un presente expandido donde todo sucede a la vez. Algunos lo describían como un mar inmenso donde pasado y futuro son solo olas en la misma superficie. Otros lo sentían como una vastedad luminosa en la que cada experiencia de su vida estaba inscrita simultáneamente. Ese estado, que hoy podríamos relacionar con lo que la física cuántica llama el campo de posibilidades, era vivido como una certeza espiritual. Todo ya existe en vibración. Solo espera ser reconocido. Allí comprendían la famosa frase de la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, porque lo que llamamos futuro no es más que una vibración aún no manifestada en la materia, y lo que llamamos pasado no es más que una vibración ya cristalizada, pero todo coexiste en el campo, esperando la mirada de la conciencia para tomar forma. Esta visión transforma radicalmente la manera en que entiendes tu vida. Ya no ves tus recuerdos como cadenas fijas, sino como vibraciones que aún pueden ser resignificadas. Lo que ocurrió no desaparece, pero puedes mirarlo desde otra frecuencia y así cambia el efecto que tiene en ti.
Una herida del pasado, contemplada con nueva presencia, deja de ser carga y se convierte en maestra. Una culpa antigua, al ser abrazada con compasión, se transmuta en fuerza. Y de la misma manera, lo que llamas futuro ya no es un destino cerrado, sino un abanico de posibilidades vibrando a tu alrededor, esperando que tu coherencia atraiga una u otra manifestación. Esto es lo que Todd quiso transmitir con la idea de que todo es mente. No hablaba de un pensamiento racional, sino de una mente universal que vibra en todos los niveles de la realidad. Tú formas parte de esa mente y tus estados internos son ondas que influyen en el océano común. De allí surge la responsabilidad sagrada. Lo que sostienes dentro no es solo tuyo, afecta al campo entero. Tus emociones no mueren en tu pecho. Viajan como frecuencias que tocan a otros, que modelan el ambiente, que contribuyen al tejido colectivo. En ese reconocimiento, la ética deja de ser una imposición externa. Ya no actúas bien por temor a un castigo. Actúas desde la coherencia vibracional. Sabes que sembrar miedo genera densidad que tarde o temprano vuelve a ti. Sabes que sostener amor expande un campo en el que todos pueden respirar. Y esa comprensión no es teoría moral. Es ciencia vibracional vivida en carne propia. Cada emoción es una semilla que florece en el campo común. Y tu vida entera se convierte en un jardín invisible. Por eso, el despertar de la visión interior no es un privilegio personal, es una responsabilidad colectiva. Cada vez que eliges presencia sobre distracción, coherencia sobre autoengaño, amor sobre miedo, no solo cambias tu vida, cambias el campo que todos compartimos. Y poco a poco, el mundo externo comienza a reflejar ese cambio. Lo que parecía una sociedad rígida e inmutable, empieza a mostrar fisuras, aperturas, nuevas formas de relación. Lo invisible reorganiza lo visible. Y entonces, con una humildad que sorprende, recuerdas que Thoth nunca vino a imponer un credo ni a fundar una religión. Vino a recordarnos lo obvio que habíamos olvidado, que la realidad es vibración, y que cada uno de nosotros es un centro creador dentro de esa vibración. La iniciación no consiste en recibir secretos externos, sino en reconocerte a ti mismo como parte del misterio, y ese reconocimiento es el verdadero poder. Y es en ese reconocimiento donde la noción misma de destino empieza a transformarse. Durante siglos nos hicieron creer que el destino era un camino ya escrito, inamovible. Como si fuéramos piezas atrapadas en un tablero diseñado por fuerzas externas. Pero cuando percibes el campo vibracional, comprendes que el destino no es un mandato, sino una partitura abierta. Sí, hay notas que ya están inscritas, ritmos heredados de tu linaje, patrones sembrados en la memoria colectiva, huellas grabadas en lo más profundo de tu alma. Pero esa partitura no está cerrada. Cada elección consciente introduce una variación. Cada respiración presente abre un compás nuevo. El destino es entonces danza, no condena. Los antiguos lo expresaban diciendo que Thoth era el escriba de los destinos. No porque impusiera una línea fija, sino porque registraba los ritmos del alma, cada latido, cada pensamiento. Cada gesto de compasión o de miedo era una marca en el pergamino invisible de la existencia, pero ese pergamino no era un registro muerto, vibraba, se reescribía en cada instante, y su tinta era la vibración que sostenías. Allí comprendemos que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere de manera superficial, sino en reconocer que cada estado interno es una pluma que escribe el guión de tu vida.
¿Cuántas veces has sentido que algo estaba a punto de ocurrir? Como una premonición suave que no podías explicar. Y luego, cuando el hecho se manifestaba, decías, ya lo sabía. Ese saber no venía del intelecto, venía de la resonancia con un patrón vibracional que ya estaba en el campo, esperando su momento de cristalizar. Eso es el destino en acción. No un futuro inmutable, sino una vibración que se adelanta a la forma. Y cuando aprendes a escuchar ese murmullo, ya no caminas a ciegas, sino en diálogo con la vida. Pero aquí se abre también el territorio de la paradoja, porque cuanto más consciente te haces de tu capacidad de influir en la realidad, más tentador resulta intentar manipularla a voluntad. Sin embargo, lo que Thoth enseñaba es que la verdadera maestría no consiste en imponer deseos egoicos, sino en sintonizar con el orden mayor, con la melodía universal que sostiene a todos los seres. Quien intenta usar el poder vibracional solo para sí mismo, tarde o temprano se encuentra atrapado en su propia densidad. Quien lo usa para alinearse con la verdad más profunda, descubre que la vida entera conspira a favor de su expansión. Los antiguos hablaban de esto en términos de Ma'at, la balanza de la verdad. No se trataba de un juicio moral externo, sino de la medida vibracional de cada alma. Cuando vivías en coherencia, tu corazón era ligero, podía cruzar los portales invisibles. Cuando vivías en incoherencia, tu corazón se volvía pesado, no por castigo, sino por resonancia. Era la propia vibración la que limitaba o liberaba, y aquí se encuentra una de las claves más poderosas. Nadie fuera de ti puede juzgar tu alma, porque el juicio no es un acto, es una vibración. Y de pronto comprendes que cada emoción que sostienes, cada pensamiento que repites, cada silencio que eliges, son hilos con los que tejes tu destino. El tejido no está terminado, nunca lo está. Incluso las heridas del pasado pueden convertirse en hilos de oro si decides mirarlas con la luz de la presencia. Incluso los errores pueden transmutarse en aprendizaje si permites que la vibración de la culpa se transforme en la vibración del perdón. Así, el destino deja de ser una prisión y se vuelve un arte. El arte de tejer conscientemente con lo que eres, aquí y ahora. Es por eso que las escuelas de misterio no buscaban formar creyentes, sino tejedores. Iniciaban a sus discípulos en el arte de escuchar, de sentir, de reconocer patrones invisibles. Les mostraban que detrás de cada acontecimiento había un símbolo, detrás de cada encuentro una enseñanza, detrás de cada pérdida una iniciación. Y en esa lectura vibracional se formaba un ser humano nuevo. No alguien que huye del dolor, sino alguien que lo reconoce como parte de la sinfonía y lo transforma en música. Cuando alcanzas ese estado, ya no maldices al destino, lo honras. Entiendes que cada obstáculo fue un maestro disfrazado, que cada vacío fue una puerta hacia lo desconocido, que cada silencio fue un llamado a escuchar lo esencial. Y entonces la gratitud se convierte en tu frecuencia natural. No una gratitud superficial, sino una gratitud radical que reconoce la perfección oculta en lo que parecía caos. Esa gratitud no es emoción pasajera, es vibración que reorganiza tu campo entero. Y allí, en medio de esa vibración agradecida, sientes la presencia de Thoth como nunca antes. No como figura mitológica, sino como una inteligencia viva que pulsa en tu propio corazón. Su susurro no te da órdenes,
te recuerda lo que ya sabías, que el universo no es una maquinaria ciega, sino un tejido consciente, y que tu lugar en él no es el de espectador pasivo, sino el de co-creador lúcido. Y al reconocer que el destino no es una prisión sino un tejido vivo, se abre ante ti la pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente elegir? Durante mucho tiempo has creído que elegir era un acto racional, un cálculo de ventajas y desventajas. Pero cuando percibes la vibración, descubres que elegir es mucho más que eso. Es un acto de alineación. Cada decisión verdadera no nace de la mente ansiosa, sino del silencio donde el alma pulsa con claridad. Allí entiendes que cada vez que eliges desde la coherencia, el universo entero responde con una reorganización sutil. Los sabios herméticos lo expresaban con la máxima como es adentro, es afuera. No se trataba de una frase inspiradora, sino de una ley vibracional. El mundo externo refleja la frecuencia que sostienes dentro. Si eliges desde el miedo, el campo responde con escenarios que confirman tu temor. Si eliges desde la confianza, aparecen caminos que antes no existían. La elección, entonces, no es solo un movimiento externo, es una sintonización interna que moldea la materia. Y aquí se revela algo que la mente moderna encuentra difícil de aceptar. El poder de la elección no está en forzar resultados, sino en sostener frecuencias. Porque la materia no obedece a tus deseos superficiales. Obedece a la vibración que mantienes de manera constante. Puedes repetir 1000 veces lo que quieres. Pero si tu campo sostiene lo contrario, será lo contrario lo que florezca. Thoth insistía en esto. No basta con palabras ni rituales. Lo esencial es la coherencia vibracional. En los templos se enseñaba a los iniciados a observar sus propias emociones antes de actuar. Se les decía, no tomes una decisión hasta que tu corazón esté ligero. Esto no era metáfora, era una práctica precisa. El corazón, con su campo electromagnético más potente que el del cerebro, es un instrumento sensible que refleja al instante si lo que eliges nace de la verdad o de la distorsión. Y al aprender a escuchar ese pulso, las elecciones se vuelven actos de poder real, no movimientos ciegos. Imagina por un momento que cada paso que das vibra en un tejido universal, que tus decisiones son ondas que viajan más allá de ti, afectando lugares y personas que no conocerás nunca. Así de vasto es tu campo, y así de sagrada es tu capacidad de elegir. Comprender esto cambia la manera en que caminas por la vida. Dejas de ver tus actos como gestos aislados y empiezas a verlos como notas en la gran sinfonía. Cada elección es un acorde, y cuando eliges desde la coherencia, el acorde resuena en armonía con la totalidad. Sin embargo, este reconocimiento trae también un peso inesperado, porque ya no puedes refugiarte en la ignorancia. Sabes que cada emoción sostenida, cada palabra pronunciada, cada silencio guardado tiene consecuencias en el campo, y esa certeza puede asustar. Pero si la miras de cerca, verás que no es un peso, es una invitación. Una invitación a vivir despierto, a no desperdiciar la energía en incoherencias, a hacer de tu vida un acto consciente. Es aquí donde muchos tropiezan, porque la mente condicionada busca garantías. Quiere saber de antemano qué ocurrirá, quiere controlar todos los hilos, pero el campo no funciona así. El campo responde a lo que sostienes ahora, no a lo que imaginas obsesivamente. Por eso la verdadera elección no consiste en planear cada detalle del futuro, sino en sostener la frecuencia que quieres ver florecer. Si eliges paz, sostén paz. Si eliges amor, vibra amor. Si eliges libertad,
Respira libertad. La forma externa vendrá por añadidura, como reflejo natural de lo interno. Los relatos antiguos cuentan que en las salas de Amenti, los discípulos eran enfrentados a espejos de energía. Allí no se les preguntaba qué creían, sino qué vibraban. Los espejos no podían ser engañados con palabras, mostraban la frecuencia real del alma. Si un iniciado decía, he elegido la luz, pero sostenía miedo en lo profundo, el espejo revelaba la sombra, no como castigo, sino como verdad, porque el campo nunca se equivoca, solo refleja. Y cuando entiendes esto, descubres que no hay elección pequeña, cada gesto cotidiano, cada pensamiento aparentemente insignificante, es una siembra. Tus relaciones, tu manera de comer, de respirar, de mirar, son elecciones vibracionales que se acumulan hasta formar la sinfonía de tu destino. No necesitas grandes rituales para transformar tu vida. Basta con elegir de nuevo, aquí, ahora, en lo más simple, pero con presencia total. Ese es el gran misterio que la enseñanza de Thoth susurra. El poder no está en lo lejano ni en lo complejo, está en lo inmediato y lo sencillo, en la manera en que respiras cuando nadie te mira, en el modo en que hablas contigo mismo en silencio, en el instante en que decides si te aferras al miedo o si sueltas y eliges confiar. Allí se juega todo. Allí el campo se reorganiza. Allí la vibración cambia y, con ella, cambia la realidad. Y poco a poco comprendes que la verdadera iniciación no ocurre en templos de piedra ni en ceremonias espectaculares. Ocurre en la intimidad de tu conciencia, en el acto invisible de elegir vibrar de acuerdo con tu verdad más profunda. Esa es la llave que abre los portales. Esa es la gnosis que ningún poder externo puede quitarte. Y en ese punto, cuando reconoces que cada instante es una elección vibracional y que tu vida entera se teje con hilos invisibles, surge la gran revelación. No estás separado del tejido universal. Lo que eliges para ti, lo elige también la totalidad a través de ti. Esta comprensión disuelve poco a poco la ilusión de un yo aislado, encerrado en su pequeña historia personal. Empiezas a sentir que eres como una nota dentro de una melodía mayor, y que la música no sería completa sin tu sonido. No eres accesorio, eres esencial. Los textos más antiguos lo insinuaban con símbolos que parecen misteriosos a la mente moderna. El ibis que camina entre el agua y la tierra. La serpiente que se muerde la cola. El ojo que se abre en medio de la frente. Cada imagen hablaba de lo mismo. La unidad que se reconoce a sí misma a través de lo múltiple. Y cuando esa unidad se despierta en ti, ya no buscas imponerte al mundo. Lo sirves. No desde la sumisión, sino desde la lucidez de saber que al elevar tu vibración elevas también el campo común. Los sabios decían que hay 3 niveles de despertar. El primero es cuando descubres que no eres víctima de la realidad, sino co-creador. El segundo es cuando comprendes que no co-creas solo para ti, sino en interacción constante con los demás. Y el tercero, el más profundo, es cuando entiendes que no hay los demás, que la separación misma es parte del sueño. Allí la compasión se vuelve natural, porque lo que haces por otro lo haces por ti, y lo que niegas en ti se refleja en el mundo. Este tercer nivel es el que más temor causa a la mente condicionada, porque amenaza con derribar la identidad que tanto esfuerzo has invertido en sostener. ¿Quién eres si no eres tus roles, tus recuerdos, tus fronteras? Eres conciencia vibrando, siempre cambiante,
siempre presente, y esa respuesta es tan vasta que no puede reducirse a una definición. La mente tiembla ante este vacío, pero el alma lo reconoce como su hogar. No se trata de anular la individualidad, sino de comprender que la individualidad es un canal, no un fin. Eres una chispa única del fuego universal, pero sin olvidar que sigues siendo fuego. Cuando actúas desde esa conciencia, cada gesto, incluso el más simple, adquiere un poder transformador. Una mirada puede sanar, una palabra puede abrir portales, un silencio puede reorganizar campos enteros. No porque seas especial en un sentido egoico, sino porque vibras en coherencia con el todo, Thoth, en las tradiciones que lo nombran. Nunca buscó fundar imperios ni templos de poder externo. Su propósito era mucho más radical, que cada ser humano se reconociera como templo vivo, como puente entre mundos, como guardián de la vibración. Por eso sus enseñanzas no eran gritos, eran susurros. No buscaban convencer, buscaban recordar. Y en ese recordar se revela el verdadero misterio. No hay nada que alcanzar, solo hay que quitar lo que oculta lo que ya eres. A medida que integras esto, empiezas a ver con otros ojos la historia de la humanidad. Descubres que gran parte del dolor colectivo viene de haber olvidado esta unidad. Las guerras, las dominaciones, los sistemas de control no son más que manifestaciones de la ilusión de separación, el miedo a lo otro, el afán de acumular, la necesidad de imponer. Todo nace de haber perdido la conciencia de que ya somos parte de un mismo campo. Y sin embargo, cada vez que alguien recuerda, aunque sea en silencio, contribuye a sanar esa herida colectiva, el despertar. Entonces, deja de ser una experiencia privada para convertirse en un acto de servicio. No necesitas proclamarlo, ni convertirlo en doctrina. Basta con vivir en coherencia, basta con sostener tu vibración de manera auténtica, porque esa vibración se expande. Llega a lugares donde tu voz nunca llegará. Toca corazones que nunca conocerás. El campo no conoce fronteras. Y así, lentamente, comienzas a comprender por qué tantas tradiciones hablaron de un nuevo amanecer, de un tiempo en el que la humanidad recordaría lo olvidado. No se trata de un evento apocalíptico ni de una salvación externa. Es un proceso vibracional que ya está ocurriendo. Cada vez que alguien se detiene, respira y elige conscientemente, el despertar no es un mañana lejano. Es un presente que se multiplica cada vez que alguien cruza el velo del olvido. Y en ese presente, en este mismo instante, puedes sentirlo. Una vibración sutil que te llama a recordar. No viene de fuera, viene de dentro. Y si cierras los ojos y escuchas, descubrirás que la voz de Thoth no está en un libro antiguo, sino en el pulso de tu propio corazón. Y llegado a este punto, quizá tu mente aún susurre preguntas que buscan respuesta. Tal vez te digas, si todo es vibración, ¿por qué sigo sintiendo dolor? Si soy copocreador, ¿por qué tantas veces mi vida parece escapar de mi control? Si el campo responde a la coherencia, ¿por qué el mundo está lleno de caos? Estas preguntas no son un obstáculo. Son la antesala del verdadero entendimiento, porque el misterio no se resuelve negando la duda, sino atravesándola. El dolor existe, y negarlo sería huida, pero el dolor no es prueba de que la vibración no funcione, sino señal de que algo en ti o en lo colectivo necesita ser reorganizado. Lo que llamas sufrimiento es vibración acumulada, energía estancada que busca liberación. El cuerpo, el corazón,
La vida misma se convierten en mensajeros insistentes cuando ignoras esas vibraciones. No es castigo, es comunicación. El dolor es un eco que dice, aquí hay algo que recordar, aquí hay algo que liberar. Y en cuanto a la sensación de perder el control, comprende que nunca se trató de control. La mente confunde creación con manipulación. Quiere decidir cada detalle, cada resultado. Pero la vibración no responde a órdenes caprichosas, responde a la coherencia profunda. Lo que atraes no siempre es lo que deseas superficialmente, sino lo que sostienes de manera más constante en tu campo. Por eso Thoth insistía en que la iniciación no consiste en acumular poder, sino en depurar la vibración, no en imponer, sino en alinearse. En cuanto al caos del mundo, es cierto que lo ves en guerras, en injusticias, en desequilibrios. Pero observa con otros ojos. El caos es también parte del proceso de reordenamiento, cuando una vibración vieja se rompe. Al principio parece destrucción. Es como cuando una tormenta sacude la tierra. Los árboles se doblan, el cielo se oscurece, el agua arrasa. Pero después de la tormenta, la tierra respira de nuevo. Los ríos encuentran cauce, la semilla germina. El caos no es el final, es el movimiento que prepara la nueva armonía. Entonces comprendes que tu papel no es erradicar el caos externo, sino sostener coherencia interna en medio de él. Porque es esa coherencia la que actúa como ancla, como faro, como punto de referencia que permite al campo reorganizarse. El mundo cambia cuando la vibración colectiva cambia y esa vibración colectiva se transforma a través de individuos que recuerdan. Cada presencia consciente es una semilla de orden en medio de la confusión. Aquí se resuelve también otra contradicción, la del ego espiritual que quiere despertar para huir del mundo. No viniste aquí a escapar, viniste a encarnar, viniste a traer la vibración de la verdad a la densidad de la materia. No basta con elevarte en meditación si luego, al volver a tu vida, sigues repitiendo incoherencias. El despertar no es evasión, es integración, no es rechazar la tierra, es amarla como manifestación del mismo espíritu. Thoth lo enseñaba con una frase sencilla pero radical. El cielo está en la tierra cuando la tierra se reconoce como cielo. Significa que no hay mundos separados, solo niveles de percepción. Cuando traes tu presencia al instante, el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve delgado, y lo sagrado se revela en lo cotidiano. Allí descubres que no necesitas huir a templos lejanos ni esperar futuros milagros. El milagro es este momento, si sabes habitarlo. Entonces todas las piezas encajan. El dolor se convierte en maestro, no en enemigo. La falta de control se transforma en confianza en el flujo. El caos se revela como proceso de purificación. La dualidad entre espíritu y materia se resuelve en una unidad vivida. Y tú, como caminante entre mundos, reconoces que tu viaje nunca consistió en llegar a un lugar, sino en recordar quién eres mientras caminas. Este es el umbral del cierre del viaje. Aquí las dudas encuentran su cauce. Los hilos sueltos se atan, las paradojas se reconcilian, no porque tengas todas las respuestas intelectuales, sino porque has aprendido a escuchar con otra parte de ti, con la vibración, con la presencia, con el alma despierta. Y es desde este umbral donde se abre el último tramo, no ya para acumular más revelaciones, sino para integrar todo lo vivido en un acto de regreso, en una síntesis que convierte el recorrido en legado. Y así, después de recorrer tantas capas, de atravesar símbolos, silencios,
dudas y revelaciones, llegamos al punto donde todo se une. Has visto cómo la vibración teje tu destino, cómo la atención abre portales, cómo el dolor no es enemigo sino maestro, cómo el caos es preludio de un orden más profundo. Has sentido que tu cuerpo no es cárcel sino templo, que tu respiración no es solo biología sino puente, que tu mente no es prisionera de pensamientos sino instrumento de creación. Y ahora, en este instante final del recorrido, comprendes que el verdadero viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro. La voz de Todd, que se escuchaba como eco lejano en las primeras palabras, ahora vibra dentro de ti con claridad. Ya no es un susurro extraño, es tu propia voz recordándose a sí misma, porque el guardián de los portales nunca estuvo fuera. Siempre fue una función de tu conciencia esperando despertar. Y lo que parecía enseñanza ajena se revela como memoria propia. Lo que parecía código secreto se convierte en latido natural. Este es el final del recorrido, pero no es conclusión, es umbral. Porque la iniciación verdadera no consiste en escuchar palabras ni acumular teorías, sino en encarnar lo recordado. De nada sirve haber sentido la vibración si no la llevas a tu manera de mirar, de hablar, de elegir, de amar. El despertar no es un espectáculo para momentos especiales, es la forma de habitar cada instante, es el arte de volver presencia a lo cotidiano, de reconocer lo sagrado en lo simple, de sostener coherencia aun cuando el mundo parezca incoherente. Mira a tu alrededor ahora, con esta conciencia. Todo sigue igual y, sin embargo, nada es igual. La calle, el cielo, tu cuerpo, tus pensamientos, todo emite un resplandor distinto porque tu mirada ha cambiado. Lo que antes parecía mudo ahora habla, lo que antes parecía vacío ahora vibra, lo que antes parecía externo ahora se siente como parte de ti. Has cruzado el velo y no hay regreso, y no lo hay porque una vez que recuerdas, no puedes volver a olvidar del todo. La memoria del alma se queda despierta. Quizá aún temas tropezar, volver a distraerte, perder la conexión, pero recuerda, no se trata de mantener un estado perfecto, sino de regresar cada vez. El poder está en la repetición del retorno, en la capacidad de volver al centro, en el gesto sencillo de respirar conscientemente en medio del ruido. Esa es la verdadera práctica, la verdadera alquimia. Y cada regreso fortalece el canal, cada regreso despierta más, cada regreso abre aún más el ojo interior. Aquí termina la narración, pero comienza tu parte, porque nadie puede caminar este sendero por ti, nadie puede respirar en tu lugar, nadie puede sostener tu vibración. Lo que se te entregó a lo largo de este viaje no es un dogma, es una llave que ahora está en tus manos y que solo se activa cuando decides usarla, no para huir del mundo, sino para transformarlo desde dentro, no para escapar de tu humanidad, sino para honrarla como vehículo de lo divino. Este es el cierre del círculo. Descubrir que Thoth no fue un dios lejano, ni un mito antiguo, sino un reflejo de tu propia conciencia despierta. La enseñanza no quedó escrita en piedra ni encerrada en templos perdidos. Quedó inscrita en tu campo, en tu sangre, en tu respiración. Y hoy, al haberla recordado, se enciende en ti como un fuego que ya no puede apagarse. Un fuego que ilumina, que guía, que transforma, no con imposición, sino con la coherencia de tu vibración.
El viaje termina aquí en palabras, pero sigue en ti en silencio. Y ese silencio ya no es vacío, es plenitud, es el espacio donde todo se sostiene, donde lo visible y lo invisible se abrazan, donde la vida se reconoce como lo que siempre fue. Un acto sagrado de conciencia en movimiento.